del rol de histología les muestra aquí, ¿no?, cómo es que tiene más músculo liso que la imagen anterior. Si han sido perspicaces, se han podido dar cuenta que más había elastina amarilla, pero acá vemos que más hay color rojito, estas células musculares lisas, ¿ya?, que van a ser como de una compuerta que se abre y se cierra, no se constriñe, se dilata, ¿ya? Entonces vean esa importante, y acá vean las fibras musculares lisas vistas al microscopio, ¿ya? Entonces, y normalmente este músculo liso de las arteriolas es tónicamente activo, siempre está contraído, siempre. Estas arteriolas, que posteriormente vamos a ver en el capítulo de la presión arterial y el manejo de la presión, para que una de las lo sepan, están controladas, ¿no?, por señales del sistema nervioso simpático, ¿no?, del sistema nervioso autónomo, que está compuesto por el parasimpático, el simpático. En este caso el sistema adrenérgico va a tener efectos sobre estas fibras musculares, ¿ya? Entonces la adrenalina y la noradrenalina, que son neurotransmisores, ¿no?, que van a circular por el torrente sanguíneo, van a llevar estas sustancias y pueden hacer efecto en estas fibras musculares lisas, en donde tienen receptores distintos. Los receptores tienen la adrenalina y la noradrenalina, pero si hablamos de los receptores alfa 1, son receptores que están en las arteriolas. En esas arteriolas que están tónicamente contraídas, gracias a estas sustancias que las mantienen contraídas. Entonces, al hacer contacto con su receptor en la fibra muscular de esa arteriola, a través del receptor alfa 1, activa un segundo mensajero a través de la proteína G, que a su vez va a utilizar a la fosfolipasa C, que al final termina convirtiendo, ¿no?, al inositol trifosfato, y la salida de calcio a nivel del músculo liso y la unión de la actina y la miosina, que luego vamos a ver más a detalle en el ciclo cardíaco. Pero esta es la función por la cual actúan estos receptores alfa 1, y que estos vasos sanguíneos están inervados, por ejemplo, en la piel y en las vasculaturas de las arteriolas, en los vasos sanguíneos también, ¿no?, y producen contracción del músculo liso vascular. Por lo tanto, si hay aumento de la contracción muscular, entonces el diámetro disminuye, aumenta la resistencia y disminuye el flujo en ese órgano. Por ejemplo, a veces tenemos sangrados y hay que priorizar ciertos órganos más que otros, entonces se hará vasoconstricción en unos, se hará vasodilatación en otros, para mejorar el flujo sanguíneo, ¿ya?, a nivel de los órganos distales. Muy bien, los receptores beta 2 adrenérgicos son menos frecuentes. Ellos están a nivel de los vasos. Ahora, los alfa 1 y los beta 2, que son estos de acá, que trabajan bajo otras enzimas, mientras que la alfa 1 trabaja a través de la fosfolipasa, la beta 2 va a trabajar a través de la adenilato ciclasa, que va a cambiar el ATP hacia AMP cíclico. Y esto va a generar relajación del músculo liso. O sea, lo contrario, o sea, el simpático puede generar vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo del receptor que utilice en el órgano al que vaya. Si es que es en los vasos sanguíneos de tu bíceps o de tu tríceps, cuando estás corriendo la maratón de la RPP, 4K, 5K, 10K, no vas a hacer vasoconstricción de la fibra muscular esquelética, ¿no? Porque si no, no podrías correr, no tendrías los nutrientes, el oxígeno, el azúcar, etc. Entonces, en ese nivel se hace vasodilatación, es menos frecuente que eso pase, pero es parte de esta necesidad. Entonces, ahí relaja el músculo liso vascular y disminuye la resistencia vascular, por si acaso. A nivel de la piel, hemos dicho, y de los vasos sanguíneos, aumenta la resistencia del alfa 1, mientras que el beta 2 adrenérgico produce lo contrario en las arterias. Muy bien. Entonces las arteriolas son arterias musculares, ¿no?, y van a tener acá mucha importancia sobre la resistencia y el flujo hacia el órgano al que se esté priorizando, ¿ya? Y además no solamente las catecolaminas como la adrenalina van a hacer efectos sobre estas arteriolas. A nivel del endotelio, por ejemplo,
también hay sustancias que ayudan a que estas arteriolas se dilaten o se contraigan, como por ejemplo la endotelina, ¿no? O el óxido nítrico, que producen esas células endoteliales, que son sustancias vasoactivas que no dependen pues del sistema nervioso autonómico, ¿ya? Que vamos a ver en clases posteriores. Bueno, el último, los capilares. Los capilares, ¿no? Ya vimos, es una monocapa de células con su lámina basal nada más. Y los capilares van a cambiar dependiendo del órgano pues, en el que nos encontremos, pero no todos ellos ayudan al intercambio de nutrientes, de gases o de solutos, ¿no? Acá una microfotografía electrónica, mira, real, mira cómo es un endotelio. Son células vivas, están en contacto con la sangre directa, a diferencia de la capa muscular y a diferencia de la capa elástica. Y son células vivas que tienen funciones también de producción de sustancias vasoactivas en esta zona. En esta zona, y el endotelio también estamos en todos los vasos, ¿no? Sino que en este caso en el capilar solamente es endotelio nada más. Ya hemos visto que las sustancias liposolubles tienen una difusión a través de la membrana sin ningún problema, pero que cuando se trata de sustancias hidrosolubles a través de este endotelio, sí necesitamos pues proteínas de transportes, hendiduras, ¿no? O poros por donde necesitan atravesar esas sustancias en el intercambio de nutrientes o en la excreción de sustancias que ya no les sirven al cuerpo, ¿no? Entonces, miren, hay distintos tipos de capilares, no todos tienen la misma forma. Vean, tenemos capilares continuos, donde tenemos una lámina basal continua con endotelios continuos. No tienen poros, ¿no? Solamente llevan el oxígeno, seguramente también la glucosa, y eso se encuentra, por ejemplo, en los músculos, en los pulmones, en el tejido adiposo. Tenemos otro tipo de capilares, los fenestrados, ¿no? Por ejemplo, los que se ven en el riñón. Estos se ven en los capilares glomerulares, donde, por ejemplo, necesitas que a través de estos capilares que tienen agujeritos pasen, por ejemplo, sustancias, ¿no? Como, por ejemplo, tiene que filtrarse la glucosa, el sodio, tiene que filtrarse la urea, distintos tipos de sustancias que se van a pasar al filtrado glomerular, ¿no? Y tienes la que tiene discontinua, es decir, la lámina basal es discontinua y las células también no están, ¿no?, unidas así continuamente, están, aparte de fenestradas, discontinuadas. Se ve mucho en la zona donde hay un alto tránsito de células, como en la médula ósea, el vaso, el hígado, ¿ya? Y además también, a nivel de los capilares, hay una perfusión selectiva. Por ejemplo, cuando tú, o en el gaito, cuando lees fisiología cerebral, te explican de que el cerebro está perfundido de distintas formas. Cuando se inyecta luz a la retina, la zona más perfundida es la corteza occipital, porque esa zona está siendo estimulada al máximo, porque la luz entra al ojo, a la retina, y de la retina llega a la corteza. Y otras zonas menos perfundidas, baja la perfusión en otras zonas, como lóbulo frontal, por ejemplo, ¿no? Entonces, la perfusión es selectiva de los lechos capilares según las necesidades metabólicas de los tejidos. Si estás haciendo mancuernas, qué sé yo, con los brazos, habrá más dilatación capilar acá que en las zonas de las piernas, ¿no? Muy bien, entonces esos son los capilares, ¿ya? Y esta perfusión selectiva de estos capilares se va a dar gracias a esas arteriolas que están previas a ellas y a esos esfínteres precapilares, ¿ya? Que son bandas de músculo liso situadas antes de los capilares. Ya decimos que su función principal de los arteriolas son eso, ¿no? A producir resistencia, una perfusión selectiva, y todo eso lo hacen a través del músculo liso de su tejido. Vénulas, y luego se forman las venas. Bueno, las vénulas, al igual que los capilares, son estructuras de paredes finas. Acá no he puesto las vénulas, ¿no?, porque tienen la misma estructura que los capilares, las vénulas, pero las venas ya
son distintas. Vamos a ver, miren, acá les he puesto la estructura de una arteria elástica que vimos al comienzo, bastante elastina, y acá la imagen de una vena grande, ¿no? Por ejemplo, la porta, si me acuerdo, ¿no? Entonces, hay una cantidad de tejido elástico modesto, tiene músculo liso y tejido conectivo alrededor, pero no tiene pues la misma cantidad de tejido elástico que las arterias, porque hemos dicho que no manejan presiones altas y que su función es la capacitancia de sangre, ¿ya? De sangre. Acá vemos una imagen de una vena mediana. Miren, no hay casi nada de elastina, sí hay fibra muscular y hay endotelio, una gran cantidad de túnica adventicia, ¿no? Y estas estructuras de las venas, ¿no? Van a contener un porcentaje de sangre más grande. Esos 5 litros que tenemos, la mayor cantidad de litros están contenidas en nuestras venas, ¿ya? Que están circulando pues constantemente, ¿no? Por el sistema circulatorio, ¿ya? Y este volumen de sangre contenido se denomina volumen sin tensión, lo que significa que la sangre aquí está sometida a bajas presiones. También las venas y las vénulas, así como las arterias y las arteriolas, también están inervadas por estas fibras simpáticas alfa 1, como ya hemos visto, ¿ya? Cualquier incremento en la actividad simpática va a producir la contracción de las venas. Y miren, si es que hay una contracción de la vena, entonces disminuye esa capacitancia, ese volumen, que seguramente va a ir a parar a la circulación arterial sistémica para mejorar la perfusión de los órganos en ese momento por necesidad. Muy bien. Ahora vamos a ver, ahora que hemos entendido que tenemos un corazón, un músculo, cavidades, que tenemos válvulas cardíacas y que tenemos vasos, que son arterias y venas, que las arterias llevan sangre oxigenada y las venas son de baja tensión, son de capacitancia, y que dentro de las arterias tenemos arterias grandes, arteriolas y capilares, ¿ya? Vamos a ver ahora cómo es que la sangre circula.